soy Chantal y voy a hablar de la electricidad. Es un conjunto de fenómenos físicos que se relacionan con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos, como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Hay dos tipos de energía eléctrica: la estática, que consiste en un tipo de electricidad que no se mueve, y la dinámica consiste en un flujo de electricidad entre un material conductor. El voltaje es la magnitud encargada de establecer la diferenciación potencial eléctrico que existe entre dos puntos. También se le conoce como tensión eléctrica o diferencia potencial eléctrica. La intensidad de corriente es un flujo de carga eléctrica que se recorre un material. Se puede definir como un flujo de partículas cargadas como electrones o iones que se mueven a través de un conductor. Y por último, la resistencia, que es una medida de oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Se mide en ohmios y se simboliza con este símbolo. Gracias. Y ahora hablemos sobre la ley de Ohm. ¿Y qué es la ley de Ohm? Pues la ley de Ohm es la electricidad que establece que una corriente continua es directamente proporcional a la diferencia del potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Aquí un pequeño esquema, en donde V es el voltaje, I es la intensidad de la corriente que atraviesa el conductor, y R es el obstáculo, R es la resistencia eléctrica, que viene siendo el obstáculo que la corriente encuentra en su camino. Cuanto más alta sea esta, más difícil será que la corriente la atraviese. Su fórmula se representa de esta manera: voltaje es igual a resistencia por... voltaje es igual a resistencia por intensidad. Y aquí el pequeño triangulito de la ley de Ohm, que para obtener la fórmula del triángulo tenemos que tapar con la mano la variable que queramos obtener. Si los dos elementos restantes quedan uno encima de otro, se dividen, y si quedan en la misma línea, se multiplican. Sus variables vienen siendo I igual a voltaje sobre resistencia. La otra variable es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y su última variable es resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Eso sería todo sobre la ley de Ohms. Gracias, soy Julio Uriel García Hernández. La ley de Coulomb nos explica que la magnitud de las fuerzas eléctricas con las que se interactúan dos cargas en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia en la que se encuentran o las separan. La fuerza de repulsión es cuando dos cargas del mismo signo se encuentran, y de atracción si es de signo diferente. La constante de proporcionalidad también depende de la constante dieléctrica del medio en el que se encuentran las cargas. Y la fórmula nos expresa que F, siendo fuerza eléctrica, es igual a constante de Coulomb, es igual a las cargas entre la distancia de separación, y de esa forma pues se puede calcular. Esta es la fórmula.